hasta que, hasta este tiempo, digamos, ha estado incorporándose en muchas áreas de nuestra vida cotidiana incluso, y el área de la medicina totalmente no ha quedado exenta de esto, y déjenme contarles que radiología, el área en donde nosotros nos movemos, imagenología, como más correctamente es conocido, es una de las especialidades médicas que la inteligencia artificial ha irrumpido con mayor potencia. Eh, Sin ir más lejos, hace 5 años atrás, en un congreso, el congreso europeo más importante de radiología, el Congreso de Viena en Austria, eh, ya se hablaba, 5 o 6 años atrás, ya se empezaba a hablar de inteligencia artificial en estudios de investigación en radiología en general. ¿Y qué es inteligencia artificial? ¿Qué es? Una simple definición es lograr que una máquina, entiéndase máquina como un computador, ¿sí? Lograr que una máquina sea capaz de realizar funciones, pero estas funciones tienen que ser a nivel cognitivo típica de los humanos. Es decir, hacer capaz que el computador piense como nosotros estamos pensando en ciertas situaciones. Entonces, algunos ejemplos de eso es, por ejemplo, los autos que se conducen en forma autónoma, emulando una tarea que pareciera requerir habilidades cognitivas elevadas. Es decir, hoy en día se están elaborando vehículos en donde por inteligencia artificial ellos detectan algún obstáculo, van a detectar el semáforo, van a detectar qué luz tiene el semáforo y pueden detenerse o seguir avanzando dependiendo de la luz que detecte el semáforo. Eh, Otro ejemplo es un robot capaz de interactuar con humanos, incluso con expresiones faciales. Un chatbot inteligente que pueda actuar en forma eficiente en una mesa de ayuda. Y esto está, pero para los que les gusta TikTok, esto está, pero top de línea con el chat GPT. No sé si han tenido la oportunidad de revisar el chat GPT. Ustedes pueden ingresar a Google, lo buscan y tienen la opción de empezar a utilizarlo. El único inconveniente que tienen, que a veces está muy colapsado, hay mucha gente conectada con el chat GPT, entonces a veces está caído. Si logran entrar, ya pueden empezar a jugar con ello. Y sin ir más lejos, en la semana conversé con un colega de la Santa María, que está conectado por ahí, Alex, y me dice que, claro, le preguntó al ChatGPT por un protocolo, que le hiciera un protocolo para esclerosis múltiple. Y el ChatGPT fue capaz de darle algunos atisbos de secuencias que tenía que llevar este protocolo para poder estudiar de mejor forma este tipo de enfermedad. Entonces, los invito a los curiosos que vayan a buscar el chat GPT. Ya tiene una segunda versión y viene una tercera y una cuarta, que cada vez está entrenado de mejor forma para poder dar respuesta, una respuesta bastante sorprendente, a preguntas cotidianas que tú puedas tener. Incluso en la última versión, tú puedes subir una foto, por ejemplo, de ingredientes. Tienes un huevo, una taza de harina, agua, etcétera, y el chat GPT te puede dar recetas que puedes hacer con esos, digamos, aditamentos. Esa es la inteligencia artificial. Y miren, este es el mundo de la inteligencia artificial y que son los términos que nosotros nos tenemos que empezar a acostumbrar, ¿sí? La inteligencia artificial es un gran conjunto de otras cosillas. Entre ellas, ustedes ya me imagino que pueden estar escuchando mucho el machine learning o el aprendizaje automatizado de máquina, learning. Está el deep learning también, está el big data y el data science. Todos estos conceptos están englobados en este gran conjunto que se llama inteligencia artificial. Y esto surge gracias al Big Data. El Big Data, como su nombre lo indica en inglés, ¿cierto? Big de grande, son la gran cantidad de información y de datos que estamos teniendo hoy en día con, con todos, con varias cosas que estamos teniendo, digamos. Eh, es la gran cantidad. Entonces, en algún minuto se dijo, oye, estamos teniendo tantos datos y estamos utilizando estos datos. Esa pregunta se la empezaron a hacer. ¿Estamos utilizando, le estamos sacando el real provecho a estos datos? Entonces se encontraron, haciendo una cuantificación, de que la cantidad de datos que estaban utilizando era demasiado reducida, alrededor del 10%. Entonces quería una gran cantidad de datos, del 90% que no estamos siendo utilizados, sobre todo las empresas.
Y ahí empezaron a poner su foco en este Big Data, y este Big Data empezó a tener utilidades. Entre ellas empezaron a surgir los Data Scientists, o los científicos de datos. Y estos científicos de datos son los que toman la información del Big Data y empiezan a hacer estas predicciones, ¿no? Con estos datos históricos de las empresas, se lograron a través de algoritmos matemáticos hacer predicciones. O sea, el algoritmo matemático aprendía de estos datos históricos que estábamos teniendo, y con estos datos históricos logramos saber qué iba a pasar más adelante. Es decir, la historia de los datos nos permitía hacer predicciones con certezas bastante importantes, sobre el 80% de exactitud. Entonces, ese es el trabajo de los científicos de datos, y estos algoritmos matemáticos capaces de aprender de los datos históricos para poder hacer predicciones futuras es lo que se conoce como el Machine Learning y el Deep Learning. El Machine Learning es un aprendizaje de algoritmos matemáticos, como yo le estaba diciendo, que es el conjunto más macro. Pero cada vez este aprendizaje que hacían estos algoritmos se volvía más complejo. Por lo tanto, ciertos algoritmos matemáticos quedaron al debe con la complejidad de lo que yo quería saber para el futuro. Y ahí surgió el Deep Learning, que como su nombre lo indica en inglés, el aprendizaje profundo. ¿Y por qué es profundo? Porque las actividades cognitivas que yo quería replicar, o bien la información que yo quería saber a futuro, involucraba demasiadas variables que tenía que aprender el algoritmo para poder lograr una certeza y una efectividad, una accuracy preciso para las predicciones futuras. Entonces ahí surgieron el Deep Learning. Y el Deep Learning tiene que ver con una unidad que nosotros, los que estudiamos biología, los que estudiamos medicina y los tecnólogos médicos acá en nuestra formación, sabemos mucho de esto, que es la neurona. Entonces los matemáticos, admirando, ¿cierto?, el cuerpo humano y esta obra de la ingeniería, digamos, que es el cuerpo humano, adoptaron este nombre y le pusieron neurona a lo que vamos a ver hoy en día. Entonces el Deep Learning se basa en un aprendizaje profundo, muy complejo, que el algoritmo matemático que logró solucionar esto se llaman redes neuronales. Entonces, dicho esto, Machine Learning, lo que le acabo de decir, es un subconjunto de la inteligencia artificial que logra hacer que una máquina sea capaz de aprender a partir de un conjunto de datos históricos. Hay un proceso que se llama el entrenamiento, que es este algoritmo que yo tengo matemático, tiene que aprender de los datos históricos primero para después hacer predicciones futuras. Entonces, este aprender de los datos históricos se llama entrenamiento o training en inglés. Y el objetivo principal de este algoritmo, aprendiendo de estos datos históricos, es hacer predicciones futuras. Y hay dos grandes tipos de Machine Learning, uno que se llama supervisado y otro que se llama no supervisado. Vamos a ver cuál es la diferencia entre uno y el otro. El supervisado, como su nombre lo indica, es el aprendizaje de Machine Learning, que yo a los datos le entrego, estos datos históricos se los entrego al algoritmo, pero se los entrego etiquetados. ¿Qué significa que tengan una etiqueta? Significa que tengan el nombre. Por ejemplo, acá en la diapo que nosotros estamos viendo, tenemos manzanas y plátanos, como nosotros los conocemos acá en Chile, o bananas, más mundialmente. Entonces estos son los datos que tengo y que quiero que el algoritmo aprenda a discriminar entre lo que es una manzana y un plátano o una banana. Pero para que aprenda, yo le digo al algoritmo, mira, esto es una manzana y esto es un plátano. Eso se llama el etiquetado. Entonces yo le entrego este grupo de datos históricos al modelo, al algoritmo matemático, y el algoritmo empieza a aprender. ¿Y qué aprende? Dice, mira, por ejemplo, si tiene esta ramita de acá saliendo de esta estructura circular, lo voy a clasificar como
manzana porque no lo tiene la banana. Si tiene esta hoja verde acá, es porque es una manzana y no una banana. Si tiene una forma circular, puede ser más una manzana que una banana, porque el plátano no tiene esta forma. Entonces, el algoritmo matemático empieza a hacer este reconocimiento de los datos históricos. Y ese proceso se llama entrenamiento o training. Después, cuando ya aprendió, esto se demora un poco y depende de la cantidad de datos que yo le entrego, es lo que se demora el algoritmo en aprender. Mientras más datos tengo, el aprendizaje del algoritmo es más robusto, como es lógico pensar. Si yo le entrego solo 3 manzanas y 3 plátanos, el algoritmo aprende solamente con con esas 6 estructuras. Pero si yo le entrego 10.000 manzanas y 10.000 plátanos, la robustez del análisis y del aprendizaje que hace el modelo es mucho más potente. Por eso, en inteligencia artificial, cuando ocupamos modelos de Machine Learning, es súper requete contra importante tener una base de datos lo bastante robusta para poder que el modelo tenga una certeza importante al momento después de predecir. En estos modelos de Machine Learning, aparte del entrenamiento, hay otro segundo paso que se llama el testeo del modelo. Y como su nombre lo indica, el testeo del modelo es el proceso cuando yo le paso una manzana, pero sin el nombre. Entonces ya no tiene la etiqueta. Yo le digo, mira, vamos a testear este modelo y le paso esta manzana al modelo sin que el modelo sepa que es una manzana. Y el modelo ingresa como input, ¿cierto? Esta manzana y la empieza a analizar. Forma circular, tiene esta ramita, tiene la hoja verde. Entonces, con lo que yo aprendí históricamente, esto yo podría decir que es una manzana con un 99,7% de asertividad. Así funciona un modelo de Machine Learning supervisado. Pero hay un segundo tipo que se llaman los modelos de Machine Learning no supervisados. Y como su nombre lo indica, ya aquí yo no le entrego la etiqueta. Y generalmente estos modelos se utilizan cuando realmente tú como científico de datos, como investigador y como usuario, no sabes la etiqueta. Es un punto ciego. Por ejemplo, se ocupa cuando hay por ejemplo, los bancos, cuando tienen una gran cantidad de datos de clientes y quieren, por ejemplo, realizar una campaña de marketing para poder detectar el segmento de clientes para una determinada tarjeta de crédito. Entonces ellos dicen, pucha, tengo todos estos clientes y no sé cómo segmentarlos. Entonces ahí hay modelos de Machine Learning que se llaman los no supervisados, que tú le ingresas todos estos datos y le digo al modelo, trata de encontrar una diferenciación entre ellos. Entonces el modelo agarra estos datos y empieza a entrenar, empieza a conocerlos. Por ejemplo, aquí tienen un training data, entonces empieza a conocer, hay varias formas circulares, hay otras parecidas a un banano, pero hay otras que tienen más, y empiezan a hacer un análisis de descripción. Y el resultado, el modelo lo hace dependiendo del análisis propio del modelo, sin ninguna etiqueta previa. Entonces, el resultado puede ser que las manzanas no las diferencie por el color, sino que las diferencias las deje en un solo conjunto todas las manzanas. La sandía la dejó en otro lado y el plátano también lo dejó en otro lado. Estos tipos de modelos, cuando yo no sé muy bien la etiqueta o no tengo de antemano una segmentación de este grupo de datos históricos, se denominan los de Machine Learning no supervisados. ¿Cuál de los dos ocupamos en radiología? La mayoría de las veces son los supervisados y en frecuencia de utilización son los que más utilizamos. ¿Por qué? Porque nosotros siempre generalmente los problemas de radiología que nosotros necesitamos es diferenciar en una imagen si esto es patológico o no patológico, o tratar de diferenciar esto de un tumor de un quiste. Entonces, yo junto esta base de datos que están etiquetadas previamente por un radiólogo. El radiólogo en su informe dice, mira, esto es un quiste, esto es un tumor, por las características cualitativas que él vio en el análisis de las imágenes.
eso se transforma en un etiquetado. Entonces, los modelos de Machine Learning generalmente que se utilizan en la práctica de la radiología clínica son modelos de Machine Learning supervisados, ¿ya? ¿Y qué pasa? Les muestro acá alguna lista de los modelos de Machine Learning. Tengo los supervisados que están acá y los no supervisados. Y aquí vamos a trasladarnos a las matemáticas un poco. Y hay, por ejemplo, el más conocido y el que más nos puede sonar es la regresión lineal. La regresión lineal la vamos a ver más adelante también, y es como el algoritmo matemático de Machine Learning más conocido. Lo que hace, en otras palabras, la regresión lineal es, como su nombre lo indica, es una recta que va increciendo, ¿cierto? Entonces, al poder detectar en una base de datos esta recta, yo puedo hacer predicciones de lo que viene en el futuro, porque yo conozco la ecuación de esa recta. Entonces yo puedo predecir, conociendo un valor, cuál va a ser el valor del otro, porque ya conozco esta recta. Esa regresión lineal es la más conocida por nosotros, pero también los que estudian matemáticas, los que estudian mucho estadística, conocen, por ejemplo, los árboles de decisión, el random forest, el Q-nearest neighbor, que son los vecinos más cercanos. Nosotros también, cuando hablamos de postprocesamiento de imágenes, este término de los vecinos más cercanos es un poco familiar. El super vector machine, etc. Y aquí incipientemente empezaron a aparecer las redes neuronales, pero cuando las empezaron a utilizar, se dieron cuenta, esto es un aprendizaje un poco más profundo, porque le podemos sacar mucho provecho a las redes neuronales. Y este segmento de la derecha, que yo les muestro acá en la diapo, es todo el conjunto de algoritmos matemáticos del aprendizaje no supervisado, que es poco frecuente, pero en algunos minutos nos podemos encontrar con la necesidad de que el mismo algoritmo haga una clasificación y nos muestre esa clasificación a ver si tiene alguna explicación clínica, alguna explicación radiológica para nosotros. Y ese es el mundo del Machine Learning. Entonces ahora nos vamos a profundizar un poco más y vamos a hablar del Deep Learning. Y aquí, de aquí en adelante, es toda la charla, porque finalmente, después, cuando hablemos de lo que pasa en nuestros resonadores, estamos hablando de redes neuronales. Estamos hablando de un aprendizaje profundo. Como su nombre lo indica, Deep Learning, aprendizaje profundo, es un subconjunto de la inteligencia artificial y es un subconjunto del Machine Learning y está basado en lo que se conoce como las redes neuronales. Y nos vamos ahora de lleno a ver qué son estas redes neuronales. Y aquí hay que sentirse muy orgulloso, toda nuestra área biológica, nuestra área médica, porque las redes neuronales, los matemáticos acuñaron el nombre de red neuronal por cómo funciona nuestro cerebro, ¿cierto? Entonces, lo que ustedes ven acá en la diapositiva es lo que se van a encontrar cuando ustedes lean un artículo de los distintos software de inteligencia artificial en resonancia magnética, se van a encontrar a lo mejor con este gráfico. Y este gráfico es una red neuronal, se las presento. Esta es una red neuronal y ustedes, si podemos viajar un poco a la biología y acordarnos de la estructura del cerebro, ya podemos tener como un símil porque se parecen mucho a las neuronas, donde hay información de entrada que procesa la neurona, ¿cierto?, en el soma, y a través del axón transfiere la información a otra capa de neuronas y así sucesivamente. Entonces aquí tenemos un viaje de información con cada una de las neuronas enlazadas entre sí. ¿Cómo surgió esto? Esto es muy antiguo, matemáticamente es algo muy antiguo, pero toda la inteligencia artificial se vio estancada y estuvo muy estancada, estimados y estimadas, por el avance de la computación. Estos temas de las neuronas, de las redes neuronales en matemáticas se conocían desde el año 70, pero no podían tener una utilidad importante porque la cantidad de información que era capaz de procesar el computador no lograba ser la suficiente para sacarle provecho a esta información. Pero hoy en día estamos en una era de la computación en donde los procesadores tienen una capacidad tremendamente importante de hacer tareas en un corto periodo de tiempo. Entonces, ahí, hace algunos años, ya empezó un crecimiento exponencial de esto, hasta el día de hoy que ya tenemos la inteligencia artificial incorporándose en varias áreas de nuestra vida. Entonces, ¿qué estructura tiene?
Miren, una neurona matemática y que también tiene el símil de la medicina y biología de nosotros, tiene entradas, que son aquí la X1, la X2, la X3, tiene entradas, tiene algo aquí al medio que nosotros conocemos, ¿cierto?, como soma, que va a procesar esta información de entrada y de tal forma la va a procesar que va a entregar un resultado. En matemática, esto que está aquí, que procesa la información de entrada, no es nada más ni nada menos que una función matemática. Y las funciones matemáticas, como nosotros podemos recordar, tienen esta sigla que está acá, ¿sí? F de X. Entonces, yo tengo X1, X2, X3, que son la información de entrada, las variables de entrada, las procesa una función matemática y esta función matemática la transforma en un resultado. Y ese resultado es un I1. Pero ¿qué pasa? Esta información sola, aquí en esta función, necesita ser transformada para lograr obtener un resultado. Y esa transformación viene por los factores de ponderación. Y estos factores de ponderación, nosotros acá lo vamos a hablar como W. W1, W2, W3. Entonces ya tengo un factor de ponderación que multiplica por el valor de cada una de las variables X1, X2, X3, que son las variables de entrada. Entonces, en otras palabras, yo aquí tengo una función matemática que es una suma ponderada de variables de entrada. La suma ponderada de variables de entrada me va a dar un resultado que es el I1. ¿Qué pasa? Esta neurona, que acá tengo otro gráfico, que este factor ahora va aquí, porque esta información de entrada lo multiplico por ese factor para obtener finalmente el resultado. Entonces, ¿qué pasa? Habitualmente nosotros al algoritmo matemático tenemos que enseñar a diferenciar un quiste de un tumor. Entonces, por ejemplo, en los datos históricos que yo le voy a dar al algoritmo, va a ser una base de datos de 10.000 imágenes con quistes. Entonces yo voy a saber que esta salida es un quiste. Entonces lo que hace la función matemática es que ajusta estos factores de ponderación multiplicadas por las variables de entrada. ¿Cuáles podrían ser las variables de entrada? Intensidad de señal, unidades Hounsfield, el borde del voxel, etcétera, etcétera, que son características de la imagen. Entonces, la función matemática se va ajustando, como muestra acá la imagen, como perillas, el factor de ponderación va jugando con valores para poder obtener finalmente la información final que yo tengo. Y así se va ajustando el modelo para poder aprender de los datos históricos. Estas gráficas que ustedes ven acá es de un canal de YouTube que se especializa en inteligencia artificial que se llama .csb. Después yo se los voy a anotar, a ver, se los voy a anotar para los más curiosos. Y tienen videos súper aclaratorios del tema, así que ahí yo se los comparto. .csb. Entonces, finalmente, acá tenemos el resultado de lo que está ocurriendo en cada una de las neuronas. Tenemos información de entrada por los factores de ponderación, y aquí yo tengo una función, que es la suma ponderada, pero si se fijan, la estructura de esta función no es nada más ni nada menos que una regresión lineal. Es un valor de la variable multiplicado por un factor y es la sumatoria. Lo único que nos falta para que esta regresión lineal sea completa es este valor de b que está acá, que lo que hace ni nada más ni nada menos que subir la recta o bajarla, subirla o bajarla. Eso es lo que hace este factor que está acá a través de, que lo vamos a definir como b. Entonces, finalmente, si ustedes nos podemos dar cuenta, esto es una regresión lineal lo que está pasando ahí, que es como la función matemática más simple para poder solucionar los problemas en inteligencia artificial. Vamos a ir viendo ahora qué pasa con esto. Nos vamos a imaginar que estamos un viernes en la noche y nuestro mejor panorama el viernes en la noche es, no sé si cuántos tienen, no sé si está muy masificado o no, juegos de realidad virtual, que creo que son súper entretenidos. Yo una vez lo probé en un mall que estaban haciendo una muestra acerca de este juego y yo lo probé, súper entretenido. Y en este viernes vamos a tener dos variables, X1 y X2. La X1 es que si contamos o no con este juego de realidad virtual.
Y la segunda variable es que si tenemos nachos o no tenemos nachos. Y nosotros vamos a definir que nuestro viernes de noche topísimo, o sea, el mejor panorama, es cuando tengo las dos variables activas. Es decir, tengo realidad virtual y tengo nachos. Toda la otra combinación de variables, que son las que yo encuentro acá arriba, no me van a servir, porque yo quiero que mi viernes tenga estos conceptos. Entonces, ¿qué pasa? La neurona, al saber que mi resultado deseado es que yo tenga realidad virtual y nachos, es que finalmente el resultado de esta ecuación sea el que gane frente a todas las otras combinaciones, ¿ya? Ahora, x1 y x2 van a ser variables variables numéricas, pero bivalentes, es decir, va a tener un valor 1 y un 0. Entonces, por ejemplo, si tengo realidad virtual, le voy a dar un 1. Si tengo nachos, le voy a dar un 1. Si no tengo realidad virtual, le doy 0. Y si no tengo nachos, le doy 0. Entonces juego con unos y ceros. Y voy reemplazando los unos y ceros acá. Entonces, el algoritmo va aprendiendo y va a probar distintos valores de los factores de ponderación. Por ejemplo, acá dio un valor de -4 y un valor de 1 al factor de ponderación de x1 y x2 respectivamente, y al valor b, que nosotros los conocemos como sesgo o bias, le puso un valor de 2. Entonces, si resuelven la función matemática, les va a dar estos resultados. Ahora yo les pregunto, ¿este resultado es el deseado por nosotros? Al ver el valor 2, -2, 3 y -1, la respuesta es no, porque yo quiero que gane en valor el viernes con nachos y realidad virtual. Por lo tanto, estos factores de ponderación no nos sirvieron. Veamos otra combinación. 4, 5 y -6. Vamos a ver el resultado de esto. ¿Este nos sirve o no nos sirve? ¿Es el deseado por nosotros o no? La respuesta es sí, porque el valor 3 es el valor máximo entre -6, -2 y -1. Por lo tanto, el algoritmo dijo, perfecto, aquí aprendí. ¿Y qué aprendí? Que los factores de ponderación que tengo que utilizar para estas variables son -6, 4 y 5 para obtener el resultado deseado. Si nosotros ponemos estos resultados en un plano cartesiano, como lo ven acá, en donde el resultado que yo quiero está aquí y los otros están en las otras esquinas, los puedo transformar en unos y ceros, ¿sí? Entonces aquí tengo un 1, un 0, un 0 y un 0. Esto se llama en matemática una ventana AND. Entonces, el challenge de esto, el desafío, es tratar de dividir los unos de los ceros, porque el 1 es el deseado. Si estamos pensando en la regresión lineal, que es una recta, nosotros tenemos que dividir con una recta para los unos y los ceros. Y en esta puerta AND, en este problema, es fácil, porque ese es el resultado. El que nosotros tenemos con -6, 4, 5, porque yo con esa recta puedo dividir los unos de los ceros perfectamente. Veamos otro caso. Por ejemplo, esta es una puerta OR porque tengo 3 escenarios deseados y uno no deseado. Pero la respuesta también es simple porque con una combinación de factores de -2, 3 y 4, yo logro separar una regresión lineal, logro poner la regresión lineal perfectamente separando los unos de los ceros. Entonces, lo logro hacer. ¿Qué pasa en este caso? Cuando yo tengo 2 escenarios deseados y 2 no deseados, ¿cómo pongo la regresión lineal de tal forma que me divida los dos grupos en unos y ceros? Les doy unos segundos para que imaginen cómo puedo mover esa recta para separar los unos de los ceros. Aprovecho tomar agua. Y la verdad se les va a hacer muy difícil porque no lo van a encontrar. Y es aquí donde los matemáticos, ingenieros y estadísticos dijeron, con una neurona no nos basta para solucionar este problema. ¿Qué tenemos que hacer? Utilizar 2 neuronas. Entonces aquí empieza a generarse el concepto de redes neuronales, porque con una sola neurona no soy capaz de lograr solucionar y dar solución a ciertos problemas como esta puerta que se llama el XOR
en matemática. Entonces necesito 2 regresiones lineales, necesito 2 rectas que están acá. Y ahí yo tengo perfectamente la separación entre los ceros y los unos. De esa forma nace lo que se conoce como las redes neuronales, porque el nivel de complejidad de las soluciones es cada vez mayor. Y en una red neuronal es súper importante que sepamos que tengo una capa de entrada de redes neuronales, una capa de salida, pero adentro tengo las neuronas que sí están haciendo el proceso de ajustar los factores de ponderación y empezar a jugar para obtener el resultado final deseado. A esas capas de al medio se le denominan capas ocultas. Y esto es lo que conocemos como el deep learning, porque es un aprendizaje profundo. Por ejemplo, ya no me basta solo con saber si mi viernes va a ser entretenido o no, sino lo que quiero es que, por ejemplo, el lunes voy a tener un examen, ¿sí? Un examen en la universidad, un examen en el magíster que estoy haciendo, en el diplomado. Pero el viernes me quiero divertir. ¿Cómo puedo saber si el lunes me va a ir bien o mal en el examen? Entonces, la primera capa de neuronas me va a decir si mi viernes va a ser entretenido o no entretenido. La segunda capa va a decir, hoy, la motivación para el examen. Es decir, ¿cómo me enfrento al examen? ¿Estoy feliz, estoy triste, estoy ansioso, etcétera? Y la dificultad del examen va a ser otra variable. Entonces, acá abajo, yo tengo otra neurona que me va a decir la motivación por el examen. Estos 2 resultados de estas neuronas van a ser la entrada de la otra capa, que finalmente la otra capa, si yo lo pasé bien el viernes y tengo buena motivación para el examen, finalmente esa información es la entrada para la última capa que me va a decir, oye, sí, tú vas a pasar el examen, sí o sí. Pero ¿qué pasa si la combinación no fuese esta? El viernes fue entretenido, pero mi motivación fue pésima, a lo mejor me va a ir mal en el examen. Entonces, este es un ejemplo de que cada vez que yo quiero predecir algo que involucra más variables, las redes neuronales es el algoritmo matemático que ha tenido mayor eficiencia en procesar todas las variables necesarias para un aprendizaje profundo. ¿Qué problema tenemos hasta acá? El problema que tenemos hasta acá y de lo que hemos conversado es que hemos hablado de la regresión lineal, que la regresión lineal es el algoritmo matemático un poco más simple que nosotros podemos utilizar. ¿Qué pasa? Cuando yo tengo muchas neuronas trabajando con regresiones lineales, eso en matemáticas se puede traducir a que yo solo tengo una única neurona con una regresión lineal que va a ser el conjunto de sumas y restas de todas las regresiones lineales de las capas ocultas. Entonces, para evitar esa simplicidad, nosotros en la realidad lo que ocurre es que cada neurona no es una regresión lineal, sino que tiene una distorsión de esa realidad, tiene una distorsión de esa regresión lineal, y no son regresiones lineales, sino que son otros algoritmos matemáticos como los que vemos acá en la representación, que la suma de ellos no va a ser una regresión lineal. ¿Por qué? Porque los ejemplos, los challenges, los desafíos que queremos solucionar con esta inteligencia artificial, con estas redes neuronales, no son tan simples como para solucionarlo con una regresión lineal. Por ejemplo, vamos a ver el ejemplo más adelante. Pero estas distorsiones de esta regresión lineal, nosotros le vamos a agregar un factor más a cada neurona. Y este factor adicional se llama función de activación. ¿Qué hace la función de activación? Distorsiona esta regresión lineal dándole una forma específica para el día de mañana poder solucionar el desafío que quiero dar solución. Entonces, ¿cuáles son estas funciones de activación? Se las nombro, las más conocidas, en la escalonada, que si se fijan distorsiona la regresión lineal en esta forma. ¿Qué significa esta forma? Que desde este punto hasta acá, todos los valores son 0, pero llega un punto en donde hay un umbral mayor a este que la respuesta sube. Entonces sube un valor máximo. Esta es una función, se llama escalonada. Hay otra función que se llama latán, que esta se utiliza mucho por probabilidades y es una de las más utilizadas, porque nosotros trabajamos con probabilidades. Entonces aquí el umbral va a ser un poco más suave entre una y otra respuesta. Esa es la función tan.
Hay otra que es un poquitito más suave que se llama sigmoide. Y esta es la función ReLU, que también igual a la anterior, tiene, para ciertos valores es 0,0000 el valor, y llega un punto en donde empieza a ser una regresión lineal categórica. ¿Qué pasa? Por ejemplo, ¿por qué necesitamos darle esta distorsión a estas regresiones lineales? Porque en la práctica, a lo mejor, nosotros nos vamos a encontrar con este escenario y le vamos a decir, pucha, ¿saben qué? Yo tengo en una imagen este problema. Necesito diferenciar y separar por completo el grupo de voxel o de píxel que están como círculos de los que están como cruz. Porque a lo mejor esto es un tumor y esto es parénquima normal. Entonces yo necesito y ser capaz con la red neuronal, perdón, de diferenciar esos dos tipos de voxel. Entonces, yo aquí ya no tengo un 1 por acá, un 0, en donde puedo hacer que la regresión lineal me los separe perfectamente, sino que tengo este problema. Entonces, yo necesito estas distorsiones de la regresión lineal para poder dar respuesta a esto, de separarlos. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? ¿qué pasa? Pasa lo siguiente. Yo acá tengo las redes neuronales que voy a ocupar para este desafío que estamos viendo acá, y les voy a dar una distorsión parecida a la distorsión tan o sigmoidea que estuvimos viendo en la clase. Que es, si lo vemos en un plano, es así. Por ejemplo, la primera neurona tiene esta distorsión, esta otra la segunda, y tiene diferentes, yo la puedo mover dependiendo de los factores que voy haciendo por cada neurona. Entonces, ¿qué pasa? Si hago el conjunto de estas, yo finalmente logro tener un plano en donde, por ejemplo, al medio tengo una altura y después tengo una caída, que ya si esto lo llevo para poder separar este desafío, puede que lo logre. Y efectivamente, en esta diapo vemos que lo logro. Con esa combinación de neuronas en esta red neuronal con la función de activación tan o sigmoide que vimos, si yo lo uno y lo hago en conjunto, yo logro separar las del medio de las periféricas. Y así yo le doy respuesta al challenge, al desafío que yo tenía para poder separar. Y aquí nos vamos de lleno, entendiendo todo esto de las redes neuronales, nos vamos de lleno a lo que está pasando en nuestros resonadores magnéticos. ¿Ya? Entonces, ¿dónde está la inteligencia artificial incorporándose en nuestros resonadores? ¿Dónde están estas redes neuronales? ¿Dónde está este deep learning incorporándose primariamente en nuestros resonadores? Bueno, tengo las tres marcas acá, ¿cierto? Tengo General Electric, Philips y Siemens. ¿Y dónde se están incorporando? Es en la reconstrucción de las imágenes. Es ahí donde estamos teniendo la aparición de las redes neuronales que nos están ayudando con una potencia tremendamente importante en la reconstrucción de las imágenes. Y aquí es algo súper sorprendente porque vamos a romper un principio de los tecnólogos que estudiamos resonancia, que hacemos resonancia o que nos gusta resonancia, con respecto a la calidad de imagen. Y aquí nosotros tenemos tres grandes pilares, ¿cierto? Uno de esos pilares de calidad de imagen es la resolución de la imagen. En otro está la relación señal-ruido, y estos dos están ligados con el tiempo de adquisición. Y aquí nosotros nos agarramos la cabeza porque en nuestra práctica diaria, haciendo resonancias, estos tres factores juegan un rol súper protagónico, porque son los que nosotros tenemos que llegar a un equilibrio para poder lograr una imagen lo suficientemente, de una calidad de imagen, lo suficientemente diagnóstica al menor tiempo posible. Porque por un lado tenemos la producción, la productividad, ¿cierto?, que tiene que ser importante, porque tampoco nos estamos demorando, no nos podemos demorar demasiado por cada paciente, porque tenemos una demanda importante de resonancia, pero sí la calidad de imagen tenemos que velar que sea lo suficientemente diagnóstica. Es decir, que tenga una relación señal-ruido suficientemente diagnóstica y que tenga una resolución espacial suficientemente diagnóstica. Y eso
jugamos todo el tiempo con los tiempos de adquisición, ¿sí? Cuando programamos decimos, oye, esta secuencia me quedó muy larga, pero me va a quedar súper bonita. Pero es inviable porque es muy larga. O sea, no la puedo hacer 6 minutos, imposible. Entonces, ¿qué sacrifico? Resolución espacial. Le bajo la matriz. ¿Qué sacrifico? Next, o número de señales, ¿no? Para hacerlo más transversal a todas las marcas. Le bajo un next y gano tiempo. Entonces, estamos constantemente trabajando en esto. Ahora, déjenme contarles que los protocolos de inteligencia artificial rompe este paradigma y lo rompe. Y es súper sorprendente porque lo rompe. Es decir, ya no necesitamos tanto número de señales para poder obtener una imagen con una gran cantidad de señal. Así de importante es. Hoy actualmente, los que tenemos, digamos, la oportunidad de estar trabajando con esta inteligencia artificial en nuestros resonadores, estamos logrando tener tiempos sumamente reducidos porque estamos haciendo las imágenes con un next, con una señal, con un número de señal, y la calidad de imagen es sorprendentemente elevada. Porque el deep learning, las redes neuronales aprendieron a tomar como input una imagen con mucho ruido, con poca resolución espacial, que se traduce en que nosotros como tecnólogos el tiempo de adquisición es muy reducido, pero porque la red neuronal aprendió a que este input y aprendió con una base histórica de tener un resultado óptimo, es capaz de manipular la raw data para obtener imágenes con una alta resolución espacial y una alta relación señal-ruido con este input. Así que ese es el gran challenge de el deep learning, como decía ahí un compañero que escribió, Juan Campos. Efectivamente, las redes neuronales, la inteligencia artificial, este deep learning, está en la reconstrucción de la imagen. Porque el input que yo le entrego es una imagen que ya viene con poca señal, pero estas redes neuronales son capaces de ganar esta señal y transformarla en una imagen que es de una gran calidad de imagen. Yo les voy a mostrar ejemplos más adelante que nos vamos a dar cuenta de cuál es la calidad de imagen que logramos con estas redes neuronales. Entonces, tenemos estos tres challenges que estos software de inteligencia artificial rompen este gran paradigma que nosotros teníamos súper incorporados los tecnólogos que hacíamos resonancia magnética. Entonces, y aquí vamos a apretar un poquitito el acelerador, porque ya son 1 para las 12 del día, y contarles que en General Electric el software que provoca, que trabaja con inteligencia artificial se llama AirRecon-DL, en Philips se llama Smart Speed y en Siemens se llama Deep Resolve. El primero de ellos que apareció fue el de General Electric con AirRecon-DL, después estuvo Deep Resolve y Philips viene de detrás con en Smart Speed, pero como cualquier marca que viene detrás, también viene con muchas mejoras y robustez en el proceso. Por lo tanto, aquí se está generando una especie de competencia súper rica para nosotros, los usuarios, de que estamos cada vez trabajando con más tecnología. Y eso es una de las cosas súper buenas en resonancia, estimadísimos. Los que tenemos la fortuna de trabajar en resonancia y que nos gusta esta técnica, es una técnica de diagnósticos que está constantemente y ha estado durante muchos años en forma exponencial creciendo en tecnología. Por lo tanto, nosotros que trabajamos con tecnología siempre estamos aprendiendo cosas nuevas, siempre tenemos que estar actualizados con todo esto. Por lo tanto, para nosotros es un incentivo y una motivación que todavía estamos en la curva de crecimiento exponencial de tecnologías, ¿ya? Vamos a revisar con poquito detalle, pero lo necesario, cómo trabaja cada una de ellas. Por ejemplo, AirRecon-DL, aquí está un gráfico sacado de la información pública que tienen ellos. Los invito también a todos los que tienen curiosidad con esto a que revisen las páginas web de las marcas. Están teniendo harta información cada vez que publican algún caso interesante con inteligencia artificial, lo están publicando. La idea es que estemos bien actualizados con este tema. Bueno, tenemos la raw data, ¿cierto? Que es este espacio acá,
Y aquí trabaja el RConDL en la reconstrucción de imagen para poder lograr tener una imagen final con mucha fidelidad en la calidad de imagen. Entonces, esta información también, como yo les digo, oficial, estos gráficos que están aquí, están en General Electric, y dice, claro, mira, este gráfico es súper aclaratorio porque dice que tenemos un umbral de lo que yo me puedo demorar en hacer una secuencia, que es el scan time en este eje, y este es el umbral. También tengo un umbral de cuánto es el tamaño del voxel mínimo que puedo ocupar, porque después de un mínimo a lo mejor voy a tener mucho ruido. Entonces ya tengo también un umbral de resolución espacial. Y esta curva que está acá, esta exponencial decreciente que tengo aquí, es el threshold, el umbral de la relación señal-ruido. Entonces, ¿qué significa eso? Que si yo junto, donde se junta el umbral del tiempo, el umbral de la resolución y el umbral de la relación señal-ruido, esto que está en cafecito ahí o naranjo, como ustedes quieran interpretarlo, es donde yo me voy a mover en una calidad de imagen adecuada, para poder tener este resultado final para el radiólogo. ¿Qué hace este software de inteligencia artificial? Es que esta curva roja, que tengo el umbral de la relación señal-ruido, la disminuye y la va a unir con el eje del tiempo y con el eje de la resolución. Por lo tanto, el espacio que yo tengo para moverme en una imagen de calidad diagnóstica es muy superior. Es muy superior a esta que tengo aquí, que es la que nosotros habitualmente nos movíamos. Nos movíamos acá, solamente en este campo de calidad de imagen. Recuerden que esos son los 3 challenges que nosotros tenemos: el tiempo, la resolución y la relación señal-ruido. En cambio, con estos software de inteligencia artificial, este campo yo me abro a jugar un poco más holgado con los factores de calidad de imagen. Y vamos a los ejemplos. Investigación. Empezaron a hacer imágenes, ¿cierto? Con esto es un fantoma que nosotros en algunas instituciones tenemos acceso a él, en otras no, de calidad de imagen en resonancia. Entonces, si se fijan, cualitativamente, el B fue adquirido con una imagen convencional y este aplicándole el RConDL, y podemos darnos cuenta a simple vista que ya la resolución espacial es categóricamente más importante cuando aplicamos el RConDL. Ya la definición de cada uno de los círculos es mucho mejor que acá. Entonces sí tenemos una ganancia de resolución espacial. Y General Electric también tiene publicado cuál es lo que tenemos que modificar en nuestros protocolos para empezar a ocupar este software. El protocolo convencional está aquí arriba y lo que yo tengo que hacer es preguntarme, ¿quiero mantener o quiero incrementar la resolución? Tengo esas dos opciones. Puedo optimizar el ancho de banda, que el ancho de banda es un parámetro en General Electric que nosotros tenemos acceso a manipularlo. Lo puedo incrementar. Y categóricamente esto es lo más importante, es la reducción de los NECs, la reducción del número de señales para poder adquirir. Entonces, como yo les contaba, estamos adquiriendo hoy en día imágenes con un NEX de 1, con una matriz terriblemente alta, que en otras circunstancias, esa combinación, ¿cómo nos iba a quedar la imagen? Con una matriz demasiado alta, con muy poca señal, nos iba a quedar una imagen ruidosa. Entonces nosotros teníamos mucho temor porque en las aplicaciones nos decían, baja el NEX a 1 y sube la matriz a 512. Y yo decía, pero ¿cómo vamos a subirla a 512? Me va a quedar sumamente ruidosa. Pero la red neuronal que transforma esta imagen, que trabaja en la reconstrucción de imagen, es capaz de aumentar la relación señal-ruido como si estuviésemos trabajando con 2 o 3 NEX. Y eso, de acá a acá, es la transformación que nosotros tenemos en un protocolo, en una secuencia de resonancia magnética con estos software. Y aquí tenemos ejemplos publicados también por General Electric, en donde, por ejemplo, en el cerebro, en un convencional se demoraban 15 minutos en esta institución. Creo que corté de dónde es esta institución, pero lo más probable es que sea de Asia o de Estados Unidos. Con RConDL logran tiempos ahora de 8 minutos 24 para un cerebro. Veamos otro ejemplo. Tobillo, 14.44 minutos. Y para el RConDL, ahora aplicando el RConDL, 7 minutos 54 segundos. La reducción en el tiempo aquí lo cuantificaron en porcentaje. Tenemos alrededor de entre el 30 y el 48% de reducción de los tiempos de adquisición. Y aquí es sumamente importante la reducción del voxel.
Acuérdense que reducir el voxel significa mayor matriz, mayor resolución. Y aquí ya tenemos una reducción del 10, del 16, del 33%, por ejemplo. La columna lumbar ha sido como una de los protocolos con mayor impacto de la incorporación de la inteligencia artificial en la reconstrucción de imagen. También los tobillos, las articulaciones, un montón. Esos datos que yo les mostré eran de General Electric con el Recon DL. Estos son de Siemens, que Siemens se llama Deep Resolve. Para todos los que tienen Siemens, Deep Resolve se llama el software de inteligencia artificial que incorpora estas redes neuronales. Ahora, la diferencia que pude encontrar yo, que intuí de esto, es que Siemens tiene una red neuronal específica para ganar señal, como lo muestra el lado izquierdo. Si se fijan, el input es una señal con ruido, pero tiene una red neuronal que trabaja específicamente para ganar señal, y hay otra red neuronal que trabaja para generar resolución espacial. El Deep Resolve Sharp y el Deep Resolve Gain. Les pusieron Siemens. Entonces tenemos ruido y resolución espacial al lado derecho de la diapositiva. Acá, y falta el Deep Resolve Boost. Sí, Juan, muy bien. El Juan es un colega que ha estudiado esto porque ha tenido intervenciones que son súper asertivas. Y sí, el Boost falta, la verdad que no quise incorporarlo acá, pero es una variante del Deep Resolve, ¿ya? Entonces, acá, por ejemplo, en la consola tenemos el Deep Resolve Gain, en donde yo activo la red neuronal de señal, y el enhancement y el denoising, aquí tengo un parámetro que se llama denoising strength, que es cuantificar la ganancia de señal. Yo lo puedo cuantificar, Siemens nos da la opción de cuantificar en valores discretos. Y el edge enhancement es la red neuronal del Sharp, de la resolución espacial, que también la puedo cuantificar, y ahí están activadas las dos, el Deep Resolve Gain y el Deep Resolve Sharp. ¿Qué pasa con esto? Siemens también, esta información publicada en sus páginas, dice que, claro, esta imagen está un 73% más rápida adquirida, y fíjense, los invito a analizar la calidad de imagen. Veamos la resolución. Esta está de 0,4 con 4 milímetros, y aquí ya gané una resolución bastante importante porque reduje el voxel a la mitad, 0,2 por 0,2 por 4. Fíjense en el tiempo de adquisición de 2 minutos 12, y acá tenemos tiempo de adquisición de 36 segundos. Ahora, eso es lo que está publicado. Ahora, yo me atrevería a decir, estimados colegas, me atrevería a decir, y espero no equivocarme, que de aquí a 2 años ya vamos a tener esta inteligencia artificial incorporada en la gran mayoría de nuestros resonadores. ¿Por qué me atrevo a decirlo así? Y ahí ustedes van a estar trabajando con esta tecnología sí o sí. Me atrevo a decirlo porque es una tecnología tremendamente potente en la productividad. Es decir, hemos sido testigos de que el aumento de pacientes que logramos hacer con esta tecnología es súper importante. Entonces, para todas las instituciones de salud es tremendamente atractivo una solución de esta índole. Por lo tanto, en Chile, que gracias a Dios estamos a nivel tecnológico bastante bien, yo me atrevería a decir que en un par de años más ustedes van a estar trabajando con estas tecnologías sí o sí. Así que no lo miren como algo muy lejano, porque la verdad me atrevería a decir que no va a ser así, que va a ser más temprano que lejos esta aparición. Y por último, chicos, Philip, mire, les muestro ahí, les muestro acá, también publicado, los invito también nuevamente a revisar las páginas de internet. Siemens, Philip, en 1999 incorpora Sense. En el 2011, el DS Sense, una mejora de esto. El Multivan en el 2016. El Compress Sense en el 2017. Todas estas son técnicas de aceleración de la imagen. Y el Compress Sense es súper potente también. Otras marcas también lo tienen. Y de aquí a acá se saltan el salto para poder dar a conocer en el año 2021 Smart Speed, que es la tecnología símil de Airrecon DL, de Deep Resolve, pero en Philip, el año 2021. Y lo diferente de esto con los otros algoritmos es que lo que yo encontré, por lo que investigué, ocupa Deep Resolve, ocupa Deep Learning en distintas etapas de la reconstrucción de imagen.
hay una red neuronal, incluso durante la combinación de los canales cuando ocupamos Sense. Es decir, cada imagen que está siendo reconstruida por cada uno de los canales de estas bobinas multicanales, cuando aplico estas técnicas de Compress Sense, por ejemplo, están siendo reconstruidas con redes neuronales para mejorar desde ahí la calidad de imagen. También tenemos un Deep Learning durante la generación de la imagen, que es cuando estamos combinados y ya pasamos del espacio K a, y durante el postprocesamiento también tenemos un Deep Learning incorporado. Por lo tanto, aquí Philip ha incorporado redes neuronales en más de un proceso en la reconstrucción de imagen. Y finalmente les voy a dar aquí un viaje por las mejoras que hemos tenido en calidad de imagen. Por ejemplo, en resonancia columna lumbar. Fíjense la mejora en la calidad de imagen de esta última que fue adquirido con el Recon DL, comparado con las que habitualmente nosotros tenemos. Si se fijan, aquí hay una curva de aprendizaje que en nuestro caso, hablando yo de clínica alemana, la curva de aprendizaje no fue tan lenta, sino que fue un poco más rápida, porque claro, la primera impresión es que la imagen está totalmente suavizada. Y esto los radiólogos a lo mejor les puede ser un choque porque se enfrentan, están acostumbrados a tener la imagen en A o en B, que fueron adquiridas de manera convencional. Esta fue con más NEX, esta fue con menos NEX. Pero claro, al enfrentarse a una imagen así, el impacto visual no es menor. Y para nosotros tampoco lo es. O sea, los invito a que se empiecen a familiarizar con esta imagen. O sea, es súper requete contra, hiper señal, mucha señal, y a veces pareciese como estuviese muy dibujado, como muy perfecta la imagen, ¿no? Entonces sí, hay una brecha en donde tenemos que llegar con nuestros radiólogos a un acuerdo en cuáles son los parámetros de esta red neuronal que vamos a utilizar para poder que ellos se sientan también cómodos con la calidad de imagen que estamos obteniendo. Es tan importante, chicos, que, por ejemplo, acá yo tengo una imagen convencional de una resonancia de codo que está tomada en un zoom, pero fíjense el nervio mediano, la resolución espacial que logramos tener con Deep Resolve, con estas técnicas de inteligencia artificial. O sea, podemos ver las fibras del nervio súper bien, digamos, a nivel ya súper anatómico. Fíjense en el abdomen, en el páncreas, aquí le hacemos un zoom, le hacen un zoom. Fíjense la diferencia de resolución espacial entre esta y esta. Entre esta, que ya tengo un poquitito más de ruido, chicos, pero habitualmente quizás con esta calidad de imagen, nosotros los de radiólogos tenían un diagnóstico importante y trabajábamos a diario con esta calidad de imagen. Pero con la incorporación de la inteligencia artificial, con estas redes neuronales en la reconstrucción de imagen, vamos a tener esta calidad de imagen. Por lo tanto, es categóricamente importante. El llamado siempre, chicos, lo que yo le hago, estimados y estimadas, es abrazar esta tecnología. No nos podemos quedar atrás con esta tecnología. No podemos, al principio cuando irrumpió esto, había mucha incertidumbre con, uy, van a reemplazarnos, van a reemplazar lo que hacemos. Pero la verdad que la invitación es abrazar a estas, o sea, darle la bienvenida a estas tecnologías y aprender a utilizarlas. Porque como yo les decía, cuando a lo mejor su experiencia va a ser esta, van a incorporar la inteligencia artificial en sus resonadores y la calidad de imagen va a ser tan suavizada, tanta señal, que van a tener que empezar a hacer ahí un análisis de ajustarle un poquitito, de tal forma que la curva sea un poquitito más lenta y no tan abrupta. Pero nosotros necesitamos saber cómo manipular esta red neuronal con los parámetros que nos va a decir cada fábrica, cada empresa, cada marca, y empezar a saber cómo poder hacer que esta curva no sea tan abrupta para nuestros radiólogos. Próstata, fíjense en la calidad de imagen en este zoom que yo les muestro acá, y finalmente la imagen con inteligencia artificial. Miren el cerebro. Nosotros habitualmente estamos acostumbrados a este nivel de ruido, ¿no? Y para nosotros esto es una tremendamente diagnóstica imagen. Pero si se fijan, miren la ganancia de señal que nosotros tenemos con la red neuronal. Ya tenemos como una imagen totalmente fuera de ruido. O sea, no tiene ruido, digamos. Entonces, de verdad que es importante. Imágenes con Deep Resolve, lo mismo. Tenemos, por ejemplo, aquí nosotros mantenemos el tiempo de adquisición, pero sí ganamos en resolución espacial y en señal.
También es un approach de lo que ustedes pueden hacer, es decir, mira, al principio vamos a incorporar esta tecnología, pero no vamos a reducir abruptamente los tiempos de adquisición, sino que vamos a mantener nuestros tiempos de adquisición por cada secuencia, pero sí vamos a ganar en resolución. También es una vía, ¿ya? Pero van a durar poco con esa vía, porque la gran potencia es reducir los tiempos y tarde o temprano igual la parte productiva se los va a pedir. Siemens, el 88% más rápido. Esta imagen se adquirió en 18 segundos y aquí en 2 minutos 32. Entonces, si se fijan, bastante importante. Este salto del 88% más rápido se da en ciertos casos nomás. No es tan potente la reducción en otros casos. Y más imágenes sin y con de Philips, en este caso con Smart Speed de inteligencia artificial. Si se pueden ver, nosotros estamos acostumbrados a esta calidad de imagen y no nos molesta. Y este ruido en los flares que podemos tener aquí, un tecnólogo un poco más quisquilloso puede decir, ay, me quedó un poco ruidoso, voy a ver si lo puedo mejorar. Pero como esta secuencia es tan larga, la verdad que estamos acostumbrados a trabajar con esto. Pero claro, ahora nos vamos a tener que acostumbrar a que la inteligencia artificial y las redes neuronales nos van a ayudar a que estas imágenes tengan esta calidad de imagen. Corazón, también para los que hacemos corazón. Philips también en el TOF, si se fijan, ganaron mucho en calidad de imagen en el TOF. Nuevamente en cerebro, es súper importante, o sea, es súper bonito cómo se ve el cerebro. Para los amantes de neuro, me considero un amante de neuro. El cerebro se ve tremendamente potente. Y finalmente de tobillo, miren, si se fijan, esta imagen coronal fue adquirida en 4 minutos 59, con 2 de señal, una resolución de 0,5, 0,8 y 2,5. Y aquí tengo la misma, esta es la misma resolución, pero lo estoy adquiriendo con un número de señal, con un NEX, con un NSA, y estoy aumentando un poco el factor de aceleración, porque acuérdense que Philips también incorpora el DIP, las redes neuronales, en cada una de las imágenes de los distintos canales, y logro tener 1 minuto 44. Entonces la reducción del tiempo es categóricamente importante. Con eso damos finalizado este barniz de lo que es la inteligencia artificial. Me perdí varias cosas en el chat, me imagino que ahí ustedes generaron